Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor, que hoy nos vamos a centrar en un versículo muy, pero que muy interesante, y es el versículo que nos toca en el día de hoy. Saben que estamos llevando un estudio consecutivo, versículo a versículo del Evangelio de Mateo, y hoy nos vamos a detener aquí en el versículo 17 del capítulo 16, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este versículo es la respuesta del Señor a Pedro frente a esa declaración que el propio Pedro hizo. Una declaración que, como veíamos en estos devocionales pasados, es asombrosa. Es una declaración totalmente impresionante, porque Pedro acaba de entender quién es Jesús. Y este entendimiento del Señor deberíamos tenerlo cada uno de nosotros. Es muy curioso notar que será el propio Pedro, más adelante, cuando escribe allí su segunda carta, en el primer capítulo y en el versículo 8, quien nos dirá que nosotros tenemos que tener fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que no es para menos, porque si nosotros decimos que somos cristianos, si decimos que somos seguidores de Cristo, como mínimo deberíamos conocer a Cristo. Deberíamos saber quién es Jesús. Y no solamente deberíamos conocer de Jesús, sino que lo más importante es que deberíamos conocer a Jesús. Y frente a esta declaración de Pedro, Jesús le responde, y le responde comenzando, creo yo, de la mejor manera, porque el Señor le dice: Bienaventurado eres. Jesús está bendiciendo a Pedro por su declaración. El Señor está bendiciendo a Pedro, no tanto creo yo por lo que ha dicho, sino por haber logrado conocerle, por haber tenido ese discernimiento de quién es Jesús. Ahora bien, no sé a ti, pero a mí siempre me ha llamado la atención la manera en la que Jesús se refiere aquí a Pedro, porque no lo hace como Pedro, sino que en esta ocasión lo hace como Simón, hijo de Jonás. ¿Y por qué el Señor hace esto? Bueno, para entender esto en su totalidad, voy a tener que volver a repetir una vez más para quién va dirigido este evangelio. Por favor, no nos olvidemos nunca a la hora de estudiar a Mateo, que Mateo está escribiendo para los judíos. Y en la cultura judía normalmente siempre se aludía al padre para referirse al hijo. El linaje para los judíos es básico, es fundamental. Saber de dónde venías era imprescindible para incluso poder catalogarte y darte un valor. Ahora quizá, conociendo esto, podrás entender mejor por qué este evangelio de Mateo comienza con una genealogía, y es para poder hablar de Jesús. Y esto lo hace Mateo para que los judíos no pudiesen rechazar libremente al Señor sabiendo su genealogía, sabiendo que entre los antepasados del Señor se encontraban personajes tan importantes como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob. También entre los antepasados del Señor estaba nada más y nada menos que el propio rey David, su hijo Salomón. Y esa ascendencia le daba cierta autoridad a las personas. Así que cuando Jesús se refiere a Pedro como el hijo de Jonás, le está recordando a Pedro que él es hijo de Jonás. Claro, si yo te preguntase a ti en esta mañana, háblame acerca de Jonás, el padre de Pedro. Creo que no sabrías decirme mucho, ¿verdad? Y más que nada porque la Biblia no nos da más datos. No se sabe nada de él. Se presupone que Jonás, pues era un pescador humilde de Galilea, que le enseñó el oficio de la pesca a sus hijos, tanto a Andrés como también a Pedro, pero poco más, no hay más datos sobre él. La familia de Pedro era totalmente desconocida, no tenía un linaje tan poderoso como Jesús o como Pablo, pero sin embargo Pedro llegó a tener un conocimiento del Señor como muy pocas personas han tenido. Y esto nos enseña, entre otras muchas cosas, que da igual de dónde vengamos.
que da igual dónde nacimos, da igual cómo nos criaron, porque una vez nosotros conocemos a Jesús. El apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 5, versículo 17, que ahora nosotros somos una nueva criatura. Hoy todos conocemos a Pedro porque Jesús le cambió el nombre, como también vamos a ver Dios mediante en los próximos devocionales de la semana que viene. Conocemos a Pedro porque Jesús le cambió el destino. Pero Pedro toda su vida fue Simón, fue el hijo de un desconocido Jonás, fue una persona totalmente anónima, era una persona que se pasaba sus días enteros, horas en la mar para probablemente llevar el sustento a su casa. Una persona que si no llega a haberse encontrado con Jesús, se hubiese muerto sin dejar una huella en este mundo, en esta tierra. Quizás nadie, absolutamente nadie le hubiese recordado. Hubiese quedado en el más absoluto anonimato. Pero sin embargo, hoy Pedro es conocido miles de años después. Personas como yo seguimos hablando de él, seguimos predicando de él y seguimos enseñando sobre él porque logró conocer a Jesús. Está totalmente demostrado que la gran mayoría de personas van a vivir su vida de la misma manera que lo hicieron sus padres. Hablando en el área social, hablando en el área religiosa, en el área laboral, en el área económica e incluso en el área física. Pero todo esto puede cambiar si tú tienes un encuentro con Jesús. Así que tú decides si quieres ser un Simón hijo de Jonás o por el contrario quieres ser un Pedro hijo de Dios. Ahora bien, ojo aquí, no estoy diciendo ni muchísimo menos que seguir los pasos de tus padres o los pasos de tus abuelos, eso sea algo malo. Ni muchísimo menos, no estoy diciendo eso. Pero quizá el camino que tomaron tus padres no es el camino que Dios tiene preparado para ti. Pablo nos enseña algo muy curioso en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 10, que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras las ha preparado Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un camino que Dios ha trazado para ti. Hay una senda que Dios ha diseñado para que tú andes en ella. Y esto solo lo vas a lograr si tienes un encuentro con Jesús. Y es en ese momento cuando entonces podrás dejar de ser un Simón hijo de Jonás para convertirte en un Pedro hijo de Dios. Para convertirte en un hombre o en una mujer que ha logrado acoplarse a la voluntad de Dios para su vida, que ha logrado comprobar cuál es esa voluntad de Dios para él, que como también nos dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 12 y en el versículo 2, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Nosotros somos bienaventurados, somos enormemente bendecidos por Dios cuando logramos conocer a Jesús. Por eso fue que el Señor le dijo a un hombre insignificante y con un pasado totalmente irrelevante que a partir de ese momento se iba a convertir en una persona bendecida, que será bienaventurado eres, Simón, y que mientras como hijo de Jonás estaba destinado quizá a caer en el olvido, ahora como Pedro va a ser recordado por generaciones y generaciones hasta el fin de los tiempos. Bueno, como ves, en esta mañana solo hemos podido centrarnos, ¿no?, en esa primera parte de este versículo 17, de la respuesta de Jesús a Pedro, pero si Dios mediante, el lunes vamos a continuar con este versículo 17 para seguir aprendiendo de él. Lo que te quiero enseñar es que Dios puede cambiar tu vida. Es que si conoces a Jesús, si tienes un encuentro con Él, te vas a convertir en una persona bienaventurada. Da igual de dónde vengas, a partir de ahora sabes hacia dónde vas si tienes un encuentro con el Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Tú mismo nos enseñas en tu palabra, mi Dios, que tenemos que acercarnos a ti cada día para pedirte una bendición, para pedirte ese pan nuestro de cada día. Y eso es lo que hacemos, Señor, cada mañana presentarnos delante de ti, porque te amamos, porque queremos adorarte y bendecir tu nombre, Señor, y exaltarte hasta lo sumo, mi Dios.
Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Y oramos en esta mañana para que tú sigas dándonos sabiduría y que podamos seguir aprendiendo y tener conocimiento en cuanto al Señor Jesucristo. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, Dios mediante, el lunes de la próxima semana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que, aunque suene un poco pesado, aunque suene repetitivo, aunque me repita muchas veces, sabes que los viernes siempre me gusta animarte a que te congregues este domingo. No sé los planes que tienes para el domingo, tampoco conozco el horario que tu iglesia tiene para los cultos, puede ser por la mañana, mediodía, por la tarde, incluso más tirando por la noche, pero congrégate. La Biblia nos enseña que en cuanto a nosotros acercarnos a Dios, eso nos hace bien. Así que te hace bien congregarte este domingo en la iglesia. No dejes de congregarte, no te acostumbres a congregarte, no pongas ningún plan antes que el congregarte. Es lo más importante para ti y para los tuyos, acercarte a Dios. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.